la oportunidad de poder compartir con ustedes una reflexión, una exposición acerca de la palabra del Señor. Y quiero invitarlos a que puedan leer conmigo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículo del 14 al 30. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes, a unos 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Qué potente lectura, hermanos. Para introducir, hermanos, me gustaría decir que los hombres afirman verdades que son mentiras. Y a la verdad es muy posible vivir en aquellas mentiras pensando que son realidades. Y una de las mentiras, hermanos, que el hombre ha abrazado es pensar que la vida que vive es suya. Por lo tanto, él dice: hagamos lo que bien nos parezca, pues la vida es nuestra. Nos pertenecemos a nosotros mismos y no debemos rendirle cuentas a nadie. Pero la verdad, hermanos, eso no es cierto. No es cierto que la vida es tuya, y tampoco es cierto que no tendremos que dar cuenta. Somos responsables de nuestras vidas, y por consecuencia tendremos un día que dar cuenta por nuestras obras y nuestras acciones. Y de esto es que trata la parábola. El hecho de que nuestras vidas han sido dadas por Dios para que las administremos para su gloria. Nuestra vida es un encargo por Dios, una encomienda por Dios. La parábola comienza con un porqué, lo cual viene a unir lo que viene diciendo anteriormente con lo que expondrá ahora. Y lo anterior es una parábola similar, la cual plantea que ante la segunda venida del Señor, aquellas vírgenes deben velar. ¿Por qué? Porque no saben ni el día ni la hora cuando ese Señor vendrá. En la parábola de los talentos ahora, no solamente se debe velar, sino también se debe ser un buen administrador con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque llegará el día, hermanos, en que tendremos que rendir cuentas por lo que Él nos ha dado. Ahora, me gustaría partir diciendo: ¿qué es un talento? Porque cuando hablamos de talento muchos piensan en una habilidad. Pero talento no es tocar un instrumento o tener alguna habilidad especial para algo. O por lo menos el talento que está en esta parábola no es eso. El talento mencionado en esta parábola, hermanos, se refiere a una medida de peso monetario. Y se precisa, hermanos, que el talento usado aquí tenía un valor de 6.000 denarios, que equivaldría a 20 años de trabajo para un obrero.
Ahora, ¿qué representa el talento? Ya dijimos que el talento aquí es una moneda, pero representa varias cosas. De hecho, esta parábola significa que ese talento es todo lo que Dios ha dejado en las manos de sus siervos para administrar los recursos, el tiempo, las habilidades, los dones, las relaciones, la salud y todo lo que Él nos ha dado debemos usarlo para sus bienes, para su gloria. De otra manera, hermanos, todo lo que Él ha puesto en nuestras manos debemos administrarlo para Él. Porque nada es nuestro, todo es prestado. Había confianza en este amo. Este amo se fue y le dejó a estos 3 siervos sus 8 talentos para que ellos lo invirtieran bien. Y esa era la encomienda, que ellos trabajaran, invirtieran estos talentos para que así también los pudieran multiplicar. Dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó 5. El que recibió 2 también negoció y ganó 2 más. Pero el que había recibido 1 fue y lo cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Hermanos, la vida que hoy tenemos es una oportunidad para servir a los intereses de Dios. 3 siervos, 2 multiplicaron y 1 lo escondió. Y como lo hemos dicho antes, hermanos, si el significado de los talentos son los recursos que Dios nos ha dado para su reino, esto no es una obligación. Esto no es una opción, es una obligación. Todos somos responsables de usar todo lo que ya hemos mencionado para la gloria de Dios y el alcance de su reino. Y la oportunidad, hermano, no es mañana, es hoy. Hoy debemos trabajar para nuestro Señor. Es nuestro deber responderle a nuestro Señor. Debemos vivir, hermanos, vidas orientadas para el Señor y su Evangelio. Vidas que demuestren que nuestro norte es el Señor. Vidas, hermanos, que evidencien que no las estamos desperdiciando. Vidas que busquen el reino, que trabajen para el reino de Dios, que trabajen para sus obras, para su causa. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Estamos buscando el reino de Dios? ¿Estamos viviendo para el reino de Dios? ¿O en realidad estás viviendo para tus placeres? ¿Estamos viviendo para nuestras ganancias? ¿O para disfrutar solo con nuestras familias? ¿O garantizar quizás aquel futuro incierto? Hermanos, ¿qué es lo que te motiva hoy día a vivir? ¿Qué es lo que te mueve? Jesús dice, buscar primeramente el reino de Dios. Y Pablo también nos dice después en Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si hay algo, hermanos, para lo que debemos vivir y debemos estar enfocados es el cielo. Lo demás perecerá. Y eso lo sabían estos hombres. Por eso el primero y el segundo invierten y trabajan sus talentos y ganan más, ganan el doble de lo que habían recibido. Pero el versículo 18, hermanos, nos marca un contraste. Pero el que había recibido, 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este hombre marca el contraste, a diferencia de los otros 2. Y el problema no es el dinero que le dan, que era un menor dinero que le dieron a los otros 2. No es la cantidad, sino lo que él hace con ese dinero. El haber recibido solo no era una excusa para no negociar con el talento. La verdad, hermanos, es que este siervo no tenía el interés de negociar con el talento. Al final el talento vino y se convirtió en un problema para él. Y para él salir de ese problema no encontró una mejor manera de cavar en la tierra y esconder el talento que el Señor le había dado. Pero el problema era que el talento no le pertenecía a él. Por lo tanto, debía hacer lo que su Señor requería y no lo que él deseaba. Quizás pensó, yo tengo menos, puede que lo pierda, así que mejor lo esconderé, pues es lo único que tengo.
Hermanos, no importa la cantidad. Te dio mucha vida el Señor, vívela para Él, úsala para Él. Te dio poca vida el Señor, vívela para Él. Úsala para Él. Mucha salud, poca salud, no importa si es mucho o es poco. El Señor nos pedirá cuenta de lo que Él nos ha dado. Este hombre pensó que al guardarlo no tendría pérdida. Y claro, estaba pensando bien, pero tampoco hubo ganancias. Dios, hermano, nos ha dado muchas cosas que podríamos mencionar. Muchas cosas que Él nos ha dado para glorificarle. Pero sabe, hermano, la vida terminará un día y nos presentaremos delante del Señor. Jesús se fue a los cielos, es verdad, pero de allí regresará. Quizás muchos hoy lo tienen por tardanza, pero recuerda, Él regresará. En el versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El Señor, hermanos, arreglará cuenta con cada uno de nosotros, contigo, conmigo. El tiempo de su tardanza, hermano, no se especifica. No sabemos cuándo Él volverá, pero es tiempo suficiente para trabajar lo que Él nos ha dado. El versículo 20 dice que cuando llegó, se presentó al que le había dado 5 talentos y Él le dijo, mira, Señor, aquí están 5 talentos más, gané. Al que le dio 2, le dijo, 2 talentos más ganaré. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Las palabras, hermanos, que todos nos gustaría escuchar, siervo bueno y fiel. ¿Tú anhelas escuchar esas palabras, hermanos? Si la respuesta es sí, si tú anhelas escuchar un día esas palabras, entonces debes vivir una vida útil y fiel para tu Señor. Y Él aquel día te dirá, ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, a veces pensamos que esta vida que estamos viviendo en la tierra es toda la vida que viviremos. Pero en realidad, hermanos, no hemos pensado, ni siquiera no hemos imaginado que la vida que vivamos junto al Señor, esa será la vida del verdadero gozo. Y Él nos dirá allí, entra al gozo de tu Señor. Muchos se afanan en este mundo pensando que aquí encontrarán el gozo. Pero aquí, en este lado de la eternidad, no hay un gozo comparable con el gozo eterno, hermanos. Seamos conscientes con la vida que llevamos. La vida es un encargo por Dios. Y no debemos vivirla para nosotros mismos, debemos vivirla para su gloria. Mientras más conscientes estemos, hermanos, de la vida que estamos llevando, de este encargo por Dios, mejor la usaremos. El Señor, hermanos, volverá, y así lo dice acá, que el Señor volvió. El Señor volverá. ¿Lo estamos esperando? ¿Tú lo estás esperando? ¿Estamos viviendo como alguien que lo está esperando? Consciente, hermanos, consciente que un día estaremos frente a Él, dándole cuenta. En otras palabras, hermanos, esta parábola nos enseña que no hay lugar para la holgazanería. No hay lugar para la flojera en el reino de Dios. El Señor les dice a estos 2 siervos, en lo poco fuiste fiel. ¿Pero qué significa en lo poco fuiste fiel? Si un talento, como dijimos al principio, equivalía a 20 años de trabajo. ¿Qué quiso decir entonces cuando Él dice en lo poco fuiste fiel? Y es, hermanos, que el Señor es dueño de mucho más. Mucho más. Más, hermanos. Es el Señor dueño de mucho más. Mucho más de lo que Él pone en nuestras manos para administrarlo. Lo que Él pone hoy, lo que Él nos ha dado hoy no es comparado. No es comparado, hermanos, con lo que Él tiene para dar. Entonces Él dice, tú que has sido fiel en lo mucho, en lo poco, en lo mucho te voy a poner.
El Señor les bendiga, hermanos. Nos bendiga el Señor, porque no fuimos creados, hermano, para perder nuestra vida en trivialidades. Podemos hacer grandes cosas hoy para el reino de Dios, para la salvación de los perdidos, para traer misericordia a este mundo donde no la hay, para hacer la luz y la sal de la tierra en un mundo sin Cristo. El 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y que recoge donde no esparciste. Por lo cual dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Él reconoce que está frente a su Señor, pero sus respuestas son solo justificaciones. Él le está llamando Señor. Y en otras partes de los evangelios Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Él no hizo lo que su Señor le encomendó. Antes él tenía una excusa. Y él dice, no soy yo, sino eres tú. Lo acusa a él. El motivo por el que él no invirtió este talento no es por él. Él está acusando a su Señor. Lo acusa de ser alguien que saca provecho de los demás. Y por eso no lo hizo, porque tuvo miedo. Hermano, ¿no es así acaso? Las personas inventarán mil excusas para no cumplir lo que tienen que hacer. Culpan a los demás de sus pecados, de sus negligencias, tal como lo hicieron nuestros primeros padres. Recuerde, Adán culpando a Eva, Eva culpando a la serpiente. Y el hombre continúa haciendo lo mismo hoy día, culpando a otros de sus pecados, excusándose de sus responsabilidades. ¿Pero a quién engañamos? ¿Acaso, hermanos, nos justificaremos delante del Señor? La vida, hermanos, que Él nos ha dado no es para justificarnos y excusarnos, es para invertirla en las cosas que Él nos da. Invertirla para su gloria. En el 26 dice que el Señor le respondió, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? En otras palabras le está diciendo, mentiroso, si sabías que sembraba donde no seguí, con mayor razón deberías haber trabajado. Solo te estás excusando. Por último le dicen en el 17, podrías haber puesto el dinero en el banco y cuando yo volviera, podría haber sacado los intereses. La parábola termina diciendo, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, a este siervo inútil, echarle fuera. Fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este siervo, hermano, fue llamado por su señor malo, negligente, un siervo inútil. En otras palabras, no sirves para nada. Y lo que es inútil, hermanos, recordemos la higuera, termina en el fuego. El destino de este siervo inútil será el lloro y el crujir de dientes. Y uno de los puntos de esta parábola es, cuidado, también te puedes encontrar en el camino de los siervos inútiles. Hermanos, esta vida es una encomienda que el Señor nos ha dado, nuestros recursos y todo lo que Él nos da. Estamos viviendo para su reino, estamos viviendo para la eternidad. Hermanos, estamos conscientes de que un día llegaremos ante nuestro Señor y tendremos que dar cuenta ante Él. Él nos ha capacitado de distintas maneras. Por algo Él ha puesto su confianza en nosotros, encargándonos su causa, sus recursos y todo lo que nos ha dado. Él nos ha capacitado a unos inteligentes, amables, serviciales, responsables, nos ha dado dones. Vivamos, hermanos, vidas para el Señor, vivamos y dediquemos nuestra vida al Señor. No cumpliremos el propósito que tenemos en esta vida desperdiciando nuestro tiempo, desperdiciando las capacidades que Dios nos ha dado. ¿Puede Dios contar contigo? Hermanos, ya dejemos las trivialidades. En 1 Pedro 4:3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya el tiempo, hermanos, pasó para entregarnos de lleno a las concupiscencias y al pecado. Ahora, hermanos, vivamos para el Señor
y usemos todas las oportunidades, todos los talentos, toda nuestra vida, todos los recursos, todo lo que el Señor nos ha dado para vivirlas para su reino. Desgastémonos, hermanos, por eso. Desgastémonos para vivir vidas para Él. El Señor nos ayuda, hermanos. Vivamos para su gloria. Amén.